Evangelio de Mateo. Comenzamos hace 2 semanas atrás con el Sermón del Monte que predicó nuestro Señor Jesucristo, el cual lo hemos encabezado, o ya lo han encabezado anteriormente, como la constitución del reino de Dios, que debe gobernar en los corazones de los súbditos del rey. Esa constitución que Dios, Jesucristo, pronunció en el Sermón del Monte debe estar aplicada a nuestros corazones. Y como primer lineamiento que debe regir en los súbditos del rey es un reino de pobres. Dios busca súbditos humildes, de espíritu, personas que reconocen su condición, reconocen su necesidad delante de Dios. El segundo lineamiento que debe regir en los fieles del rey es la profunda tristeza por el pecado. Debe haber tristeza por los pecados propios como por los pecados de la humanidad, los pecados de las demás personas. Debemos vivir siempre como entristecidos por el pecado, mas siempre gozosos por el consuelo que hay en Cristo Jesús. Ahora estamos en Mateo capítulo 5 y nos toca el versículo 5, pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: viendo la multitud, subió Jesús al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nuestro versículo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuestro título de este sermón en esta mañana es apariencia de ovejas. Apariencia de oveja, fortaleza de fiera. Ese es el título. Apariencia externa de oveja, fortaleza interna de fiera. Nuestro tema es poder bajo control. El poder bajo dominio. El poder domado, controlado. Los creyentes debemos ser fuertes internamente, pero mansos externamente. Debemos ser leones espirituales, pero debemos manifestar exteriormente la imagen de un tierno cordero. Así es como debe ser el creyente. Debemos tener un temple de hierro. Así es como debemos pararnos y mostrarnos los creyentes, para que cuando vengan los golpes por parte del mundo, entonces tú no te desmorones en tu forma de hablar, en tu forma de responder, en tu forma de proceder. Que cuando el mundo venga y quiera someterte, o el mundo te maltrate, o el mundo diga algo en contra de ti, tú no respondas con ira, tú no respondas con malas palabras, tú no respondas de igual manera que ellos, que esa fiera interna esté controlada. Un poder controlado, un poder domado. En esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, descrita por Mateo, nos habla justamente de un poder, nos habla de una fortaleza interna que va a controlar nuestra conducta interna. ¿Saben por qué en ocasiones respondemos de igual manera que el mundo nos trata? Porque no tenemos dominio del poder que hay dentro de nuestro. Pero en Mateo nos está hablando de un poder que controla, que domina y nos hace responder de una manera diferente. Mateo ahora presenta a Jesús en este evangelio como rey. ¿Y qué mejor manera
de presentar al rey al pueblo, que marcando cualidades loables que todo rey debería tener. Mateo presenta a Jesucristo diciendo: ¡He aquí tu rey! Así es como viene tu rey, así es como lo presenta. ¡He aquí tu rey! ¿Cómo viene el rey? Manso y humilde, montado en un asno. Así es como viene, esa es la apariencia de ese rey. He aquí tu rey, viene con apariencia de manso. Pero no solamente tiene una apariencia de manso, sino que este rey es manso. Porque Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es como se presenta, así es como viene, manso. Pero también es manso. Y a su vez Él, como Rey, nos dice cómo debemos vivir sus súbditos. Y dice: bienaventurados los mansos. William Barclay, que es un comentarista, él describió a los mansos como el hombre que siempre se enoja en el momento adecuado y que nunca se enoja en el momento inadecuado, que tiene cada instinto, tiene cada impulso y tiene cada pasión bajo control, porque él mismo es controlado por Dios. Esa es una persona mansa, que tiene su dominio, su carácter, sus deseos controlados, y se va a enojar cuando se tiene que enojar. No se va a enojar cuando no debe enojarse. Va a responder como debe responder. Va a frenar cuando debe frenar. Esa es una persona mansa. Un hombre así es un rey entre los hombres. Un hombre que tiene dominio de sus conductas. Un hombre que sabe cómo comportarse, o una mujer que sabe cómo desarrollarse en la sociedad, es rey entre las personas. Es un hecho en la historia que siempre han sido hombres y mujeres de este calibre, que han tenido el don de autocontrol, han controlado sus pasiones, han controlado sus instintos, han controlado sus impulsos, los que han sido grandes en la historia, los que han marcado, los que se recuerdan. Estas personas no necesitan hablar mal, estas personas no necesitan insultar, estas personas no necesitan golpear o violentar, estas personas no necesitan expresarse con violencia y con fuerza para verse respetados en la sociedad. Porque si no actúo así, entonces no me respetan. Que si no hablo así o si no hago eso, entonces no me van a seguir. Entonces no van a hacer lo que digo, entonces me van a pisotear. Y respondemos de la misma manera porque creemos que esa es la manera. Pero no es así. ¿Cómo te comportas frente a los demás? ¿Consideras que si no te muestras rudo? ¿Consideras que si no hablas o te comportas como aquellas personas que te rodean, entonces eres débil? ¿Entonces eres un tonto y das la impresión de un flojo? ¿Que te van a tomar el pelo por comportarte de esa manera? Hermanos y amigos, la mansedumbre es una virtud interior. Es algo interno que se refleja en nuestro comportamiento exteriormente hacia los demás. Y Dios quiere amaestrar nuestros impulsos. Él quiere domar ese carácter que prácticamente es indomable. Esas conductas que simplemente salen por impulso. Dios dice: déjame domarlo, déjame amaestrarte, para que entonces seas bendecido por eso y heredes lo que Él tiene preparado para ti en esta vida y en la venidera. Hay recompensa para los mansos de corazón. Así que nuestro primer encabezado, nuestro primer punto en esta mañana es: el Rey te dice, el Rey nos dice a cada uno de nosotros: sé un súbdito
Un súbdito es un seguidor, un servidor, un siervo manso. Así se lo presenta Jesucristo como rey. Él nos deja la constitución que debe gobernar en los corazones de sus súbditos. El primer lineamiento es pobres de espíritu, reconocer nuestra condición. El segundo lineamiento es que nos lamentemos y lloremos por nuestros pecados y el del mundo. Pero el tercer lineamiento que debe regir en nuestro corazón es la mansedumbre. Ser un siervo manso, dice Dios. Ahora, la definición de manso en el diccionario es alguien de una condición buena. Es alguien bueno, así lo define el diccionario. Alguien bueno, alguien que es suave en su forma de hablar, en su forma de ser para con los demás, alguien reposado, alguien tranquilito, alguien que por lo general no resalta, siempre está. Alguien manso, nos imaginamos algo así, dócil, alguien tranquilo. Se describe como manso por lo general a un animal que no es bravo, a un animal que siempre está tranquilito, es un animal manso, está amaestrado, está domado para ser domesticado. Por ejemplo, decimos de un animal manso cuando el animal está comiendo y yo me acerco y le meto la mano en el plato. Y le meto la mano en el plato y simplemente no hace nada. Pero cuando el perro empieza a gruñir o me tira el tarascón, ya decimos, este perro es bravo, no es manso. Pero cuando yo puedo meter la mano en el plato y el perro se queda, lo estoy provocando. Lo provoco. Juego con su comida, juego con su alimento y lo puedo tocar, pero simplemente se queda. Es dócil, es manso. Lo vemos en cualquier tipo de animal. Cualquier animal que uno pueda llegar a tener en la casa, decimos un animal manso porque sabemos que no nos va a morder, no nos va a rajuñar, no se nos va a tirar encima y nos va a dañar. Podemos estar tranquilos. Es más, algunas casas que tienen niños y tienen perritos, yo a veces, por el perro digo, los niños se les suben encima del perro y le agarran de las orejas y quieren cabalgar arriba del perrito y el perrito está ahí. Y le tiran de las orejas y le agarran los pelos y se los tironean y a veces hasta le muerden el perro. Pero el perrito está inquietito. ¿Tiene fuerza? ¿Tiene poder? Sí, tiene poder para comerse a ese bebé, o a ese nenito, o a quien sea. Pero ese poder está controlado. Simplemente se queda manso. No reacciona conforme a lo que está recibiendo, conforme a lo que le están dando. En el vocablo del lenguaje griego antiguo, la persona mansa tenía la idea principal de esto: fuerza bajo control. Fuerza controlada. Una fuerza en la que yo decido cuándo la aplico, cuándo tengo que responder o cuándo no. Yo la controlo, no me controla ella a mí. Eso es lo que significa, como por ejemplo un semental, un caballo fuerte que está entrenado para hacer su trabajo, para hacer lo que el jinete quiere, y no correr a la aventura y hacer todo tipo de destrozos. ¿El caballo, ese semental, es fuerte? Sí. ¿Mucho más fuerte que el jinete? Por supuesto que sí. Puede lanzarlo si quiere. Pero ese poder está controlado. Ese poder está domado. Y se lo encausa. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un comentarista dijo: el manso es aquella persona que puede estar enojada, pero restringirse de la ira en la obediencia al Señor. Me dijeron algo que me molestó. Tengo dos opciones: te doy un cachetazo. O tú me lo das a mí. O tú me lo das a mí, porque estoy seguro que hay algunos de acá que me pueden. Pero, o es, te doy un cachetazo, me das un cachetazo, o simplemente restringimos esa conducta. O una palabra inapropiada, la restringimos, la dejamos pasar y hablamos con una palabra blanda, una palabra suave, y evitamos el problema.
tenemos la oportunidad, la decisión de hacerlo. Otro comentarista dijo, manso es un hombre que sufre el mal sin deseo de vengarse. Voy a procurar limitarme a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios me dice. Voy a contener mis impulsos y voy a responder adecuadamente. El griego para manso es praus. Esa es la palabra griega, praus. Y tiene la idea de una fuerza interna de acero. Eso es lo que da a entender. Manso, praus. Fuerza interna de acero. Una persona que aunque así era Cristo, lo abofetearon, lo golpearon, lo humillaron, pero él no abrió palabra. Él no dio palabra, él no respondió. Eso saben lo que es una fuerza interna de acero. Inamovible. Así era nuestro Señor. Soy fuerte por dentro, por eso no me desmorono ante la adversidad que se me presenta. Sea en el trabajo, sea en la familia, te van a provocar en casa. Te van a provocar en el trabajo, van a querer sacar lo peor de ti. Quieren ver que tú tropieces, lo van a hacer tus vecinos, lo van a hacer. Cuando salgas a hacer las compras, lo vas a hacer en el tránsito, en las calles cuando manejas. Intentan sacar lo peor de uno. Pero debo ser manso, debo tener una fuerza interna de acero, debo tener un temple de hierro, en el que no voy a responder de la misma manera, sino que voy a proceder conforme a la voluntad de Dios. Domino lo que quiere salir de mí para hacer lo que Dios dice. De manera que un cristiano manso es uno que domina su ser. Es uno que aprende a dominar por el poder de Dios, por supuesto, a través del poder de Dios, domándonos, moldeándonos, nos ayuda a tener nuestros instintos bajo control. En pocas palabras, es alguien que tiene dominio propio. Y pocos tenemos dominio propio. Pocos creyentes aprenden a controlarse. Somos así, somos como sementales, pero no se dejan domar. No nos dejamos domar. Y cuando, pero mirá que hiciste, ¿qué? Yo lo hago como quiero. Y ahí nos paramos y nos ponemos firmes y no queremos que otro nos diga algo, que otro nos remarque algo, o que alguien nos hable mal. No lo podemos aguantar y tolerar. Porque no estamos domados, y cuando alguien se nos quiere subir encima lo queremos sacar de un patadón. Pero el Señor quiere domarlo. Debemos aprender a controlarlo, porque en ese control, en la mansedumbre, está la bendición de Dios para nuestra vida. Entendemos que esta palabra manso, por lo general, viene con connotaciones negativas. El mundo piensa que ser alguien manso es ser alguien tonto. Cuando ve que te dicen algo y tú no respondes, es un tonto. Es un pavote. Y piensan que pueden hacer cualquier cosa, piensan que uno es ignorante, piensa que uno no es capaz, piensa que uno no es fuerte. El mundo, cuando habla de la mansedumbre, piensa de alguien tonto y dicen, esta es una alfombra. Ser manso es como una alfombra. Te ponen al piso para que vengan y me limpio los pies. Y todos vienen y nos pasan por encima. Esa es la mansedumbre para el mundo. De hecho, un diccionario lo define como sumamente sumiso. Un diccionario común. Dice complaciente. Ese es un manso. ¿Complaciente? No. Se han equivocado en la definición de manso. Un manso no es un complaciente. Un manso no es aquel que le dice a todos, sí, bueno. Sí, venías bueno. Tenés que mentir. Bueno. Complaciente, no.
Un manso no es un complaciente, un manso no es una persona sin ánimo, un manso no es una persona que está domada para que haga todo lo que el mundo dice. No, no. Para ser manso y persona tímida o persona complaciente, persona de poco espíritu, no van juntas. Son dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Un espíritu tímido es completamente opuesto a ser una persona mansa. Jesús se describió a sí mismo como manso. Y sabemos que Jesucristo, no era ningún tímido. Sabemos que Jesucristo se describió como manso, pero Él no era ningún opacado anímicamente. Él no era ninguna persona tonta, en la que cualquier persona podía decir y hacer y contra Él, y Él no iba a hacer nada. Claramente no, por el contrario. Jesús, el manso, como lo describen las Escrituras, Él desafió a los fariseos. Él fue el que se paró contra aquella élite religiosa y les dijo: son una generación de víboras. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son ciegos, guías de ciegos. Este hombre manso fue aquel que se entró en el templo y empezó a volcar las mesas de los cambistas y empezó a echar a toda la gente del templo. No era ningún tonto. No era ningún complaciente. No era ningún opacado de ánimo ni de espíritu. Este Jesucristo no retrocedió al hablar la verdad. Cuando venían en contra de la verdad, Él les declaraba lo que era lo correcto. Y si insistían en ir por el camino equivocado, Él lo iba a matar. Ese es nuestro manso Señor Jesucristo. Y tenemos muchos ejemplos de esto a lo largo de las Escrituras. Encontramos el ejemplo de Abraham. Abraham fue un hombre común y corriente como nosotros, pero fue un hombre manso. Nos dicen las Escrituras que Abraham, cuando fue llamado por el Señor, dejó su tierra, su parentela y salió al lugar que el Señor le llamó. También le siguió su sobrino Lot. Y sucedió que empezaron a crecer los ganados. Empezó a crecer las posesiones, las riquezas de ambos, tanto de Abraham como de Lot. Y nos dicen las Escrituras en Génesis que empezó a haber una riña. Empezó a haber pelea entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y fue necesario que haya una división. Ahora, la tierra prometida había sido dada para Abraham, no para Lot. Era para Abraham y estaba al oeste en su dirección. Y Abraham justamente podría haberle dicho a Lot: bueno, levántate y vete para aquel lado. Vete con todos tus ganados, con todos tus pastores, vete hacia allá. Él tenía el derecho. La promesa se me dio a mí. Él tenía el derecho, era mayor. Él tenía el derecho, era valiente. Recuerden que cuando lo tomaron a su sobrino Lot, él tomó espada, tomó a sus esclavos y fue y lo liberó. Con fuerza, con poder. Él podría haberlo hecho. Pero ¿saben qué? Abraham le dijo: no haya motivo de discusión entre nosotros. Somos familia. Somos familia. Escoge tú hacia dónde quieres ir. ¿Vas a ir hacia la derecha? Entonces yo me voy hacia la izquierda. ¿Vas a ir hacia la izquierda? Entonces yo me voy hacia la derecha. No hay ningún problema, escoge tú. ¿Puedes ver la mansedumbre de Abraham? Mostrada en su forma de proceder. Aunque él tenía el derecho, aunque él tenía el poder, aunque él tenía la autoridad, él no la ejerció. Él no dijo: a mí me corresponde. No, él fue manso. Él confió simplemente en el poder, en la autoridad de su Dios y en que Él cumpliría su promesa. No necesitamos nosotros ser machotes. O las mujeres querer, como hoy está el feminismo, y que quieren mostrarse, ay, ellos son menos, y queremos mostrarnos y queremos imponernos. No necesitan nada de eso. No necesitan nada de eso. Muestra la mansedumbre bíblica de nuestro Señor Jesucristo.
y Él te pondrá en alto. Ahí está la bendición. Otro gran ejemplo es Moisés. En el libro de Números nos dicen que Moisés era manso, y más manso que todos los hombres sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué hombre era Moisés! ¡Qué hombre! Y teniendo Moisés oposición de sus hermanos, tenía la oposición de su hermano Aarón, tuvo la oposición de su hermana Miriam, ambos se complotaron y se pusieron en contra de su hermano, de Moisés. Moisés, en vez de buscar la destrucción de ellos, él les ayudó, él les aguantó, él les soportó. Cuando tuvo oposición del pueblo judío, él no buscó traer las plagas sobre ellos. Él tuvo paciencia para con el pueblo. Cuando el pueblo se rebeló a la voz de Dios, él no buscó matarlos, sino que nos dicen las Escrituras que él se interpuso entre Dios y el pueblo. Cuando el pueblo se rebeló a su propio liderazgo y se levantaron y comenzaron a hablar en contra de Moisés, él no buscó la destrucción de su pueblo, sino que él buscó restaurarles. ¡Qué gran mansedumbre! ¡Qué gran poder puesto bajo control de Dios! David era otro hombre que reflejaba mansedumbre. David, antes de ser coronado rey, él fue perseguido por el rey Saúl a causa de los celos que le tenía. David era un gran guerrero, era aclamado, era bendecido por Dios. A él no le gustaba. David tuvo que huir y Saúl comenzó a perseguirlo. Nos dicen las Escrituras que Saúl, persiguiendo a David, se metió en una cueva para orinar. Fue a orinar, pero no sabía que ahí estaba David. No sabía que ahí estaban los soldados de David. Y mientras estaba orinando, uno de los soldados de David le dijo: este es el día en que Jehová os dijo: he aquí yo he entregado a vuestro enemigo en vuestras manos. Y le dijeron: esta es nuestra oportunidad, David, matémoslo a Saúl. Pero David dijo: no. ¿Tenía David el poder para hacerlo? Claro que lo tenía. ¿Podía hacerlo? Sí podía. Pero él decidió no hacerlo, no actuar conforme estaba actuando Saúl contra él. Él dijo: yo no voy a atentar contra el ungido de Jehová. En otra ocasión, mientras continuaba esta persecución, otra vez volvió a encontrar David y sus soldados encontraron a Saúl y a sus ejércitos vulnerables, estaban dormidos, todos dormidos. Era la oportunidad de matarlos. Y uno de los soldados vuelve a decirle a David: dame la oportunidad, simplemente tomo mi lanza y lo atravieso. Con mi lanza puedo matarlo en un momento. Y David vuelve a decirle: Dios ha entregado hoy a tus enemigos en tus manos. Pero él dijo: no los destruyas, no los mates, porque ¿quién podrá extender su mano contra el ungido de Jehová y quedar libre y sin culpa? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo matarlo? ¡Sí! Pero recaiga la condenación de Dios si hago tal cosa, porque no es lo que Dios quiere que haga. ¿Puedo darle un puñetazo a alguien que me molestó? ¡Sí! Pero no es lo que Dios quiere que hagas. Puedes insultar a una persona, puedes actuar de forma violenta, puedes actuar según tus deseos. Sí, puedes hacerlo, pero no es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. El Señor dice: lo herirá. Un día llegará a su fin, morirá o saldrá a la batalla y perecerá. Pero no me permita el Señor que yo extienda mi mano contra su fin. ¡Qué mansedumbre! ¡Qué gran poder controlado, bajo control de Dios! Pero el mejor de nuestros ejemplos de mansedumbre es de aquel quien nos dice que lo seamos.
Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Acaso Jesucristo, al venir a esta tierra, era un pobre debilucho? ¿Era un pobre debilucho física, emocional y espiritualmente? No. Él tenía poder en su mano para abofetear a quien se le interpusiese en su camino. Él tenía el poder para formar, si quería, un ejército, aún con las personas que le rodeaban. Ellos estaban dispuestos a armarse. Jesús los controló. Pero aún él podría haber armado un ejército, si quería, para batallar contra. Él podría, aún si hubiese querido, pedir 12 legiones de ángeles y luchar contra este mundo. Pero no lo hizo. No porque sea débil, no porque sea flojo y sin carácter. Por el contrario, sabiendo que podía hacerlo, decidió no hacerlo. Cuando tú decides no actuar de esa misma manera que el mundo actúa contra ti, no implica que tú seas un flojo, no implica que tú seas una persona sin carácter. Porque no responde, es una persona sin carácter, tonta. No implica eso. Al contrario, eso te hace grande, eso te hace mucho más fuerte que esa persona. Porque tú tienes control y dominio de tu propia persona. Cosa que el otro no puede hacer. ¡Qué gran poder bajo control! Nuestro Señor Jesucristo era un león por dentro, pero era un cordero por fuera. Así era Cristo, y así debemos ser nosotros. Y el apóstol Pedro nos insta a cada uno de nosotros, los creyentes, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, el cual cuando era injuriado no respondía con maldición. Jesucristo era así. Él tenía carácter cuando tenía que mostrar el carácter. Él se enojaba cuando debía enojarse. Él respondía cuando debía responder. Pero cuando era el momento, simplemente callaba. Él nos insta a esto. Cuando era injuriado, no respondía con maldición. Lo insultaron, bien. Hablaron mal de él, bien. Le golpearon, bien. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga con justicia. Entonces, ¿por dónde comenzamos nosotros a practicar esa mansedumbre? ¿Dónde comenzamos? Porque Dios quiere que nosotros seamos así. Bienaventurados los mansos, dice el Señor. Bien, comienza con la palabra. Comienza siendo manso frente a la palabra de Dios. No seas una mula, un caballo indomable frente a lo que las Escrituras nos dicen. Santiago dice, debemos recibir con mansedumbre. Recibe con mansedumbre la palabra implantada en nosotros. Cuando Dios te hable, cuando Dios te diga algo, no te resistas, no te enojes contra la verdad de Dios. Cuando las Escrituras nos aplastan, cuando las Escrituras nos humillan, cuando las Escrituras nos quitan aquellas cosas que queremos, cuando las Escrituras nos dicen que abandonemos ciertas cosas, cuando nos dejan al descubierto, entonces nosotros debemos quedarnos callados y aceptar la verdad de Dios. Sé manso, comienza con mansedumbre frente a la palabra de Dios. Deja de resistirte y de enojarte cuando Dios te diga algo. En segundo lugar, comienza dándole el lugar adecuado al Espíritu Santo en tu vida. Nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Fruto del Espíritu de Dios. Si no hay mansedumbre en tu vida es
porque no le estás dando el lugar adecuado al Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo va a producir en ti la mansedumbre. Y luego de mansedumbre dice templanza. Y la templanza nos habla del dominio propio. ¿Van juntas? La mansedumbre es lo que mostramos exteriormente. Nos mostramos como mansos. Respondemos adecuadamente de acuerdo a qué? A un poder controlado, a un dominio propio, teniendo templanza. Es cuando podemos hacerlo. Comienza mostrando el carácter de Dios en ti. El fruto del Espíritu debe producirlo y tú debes mostrar, porque es el carácter de Dios. Se debe reproducir en tu vida. En Colosenses capítulo 3, dice así, se los leo rápidamente, versículo 12, dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Tú como creyente debes vestirte con el carácter de Dios. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso. Yo soy manso, ese es mi carácter. Y Él dice, ahora vístete de esto en tu vida. La mansedumbre debe estar en ti. Comienza practicando la mansedumbre con las Escrituras. Dale el lugar adecuado al Espíritu Santo para que lo produzca. Que ese carácter se manifieste en ti. Y ahora comienza actuando lógicamente. Es ilógico que un creyente no muestre mansedumbre. No es lo lógico. No es lo lógico. Por eso cuando un cristiano no es manso, es cuando uno dice, ¿es cristiano? Porque no es lógico, no concuerda. El cristiano debe ser manso. Así que comienza a practicar esta mansedumbre actuando lógicamente. Miren lo que dice Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que te conduzcas, que camines, que te muevas, que te muestres, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es propio que el Espíritu Santo que esté en ti produzca la mansedumbre, el fruto. Es propio que si el Espíritu Santo está en ti, se produzca el carácter de Cristo en ti. Es propio que entonces camines adecuadamente. Dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Así tienes que caminar. Porque es propio de un creyente, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Se requiere, se llama, la constitución del reino de Dios dice, yo como rey mando a mis súbditos que sean mansos. Me presenté como manso, soy manso y encomiendo que sean de la misma manera que yo. ¿De qué otra manera puedes comenzar a practicar la mansedumbre? Corrigiendo y restaurando a los hermanos correctamente. Comienza haciéndolo de esa manera también. En Gálatas, no lo buscamos, Pablo dijo, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado y caigas en mí.
Pero comienza practicando este camino de mansedumbre, corrigiendo a los hermanos correctamente. No vengas a los hermanos con espíritu de superioridad. No vengas creyéndote mayor o superior al hermano. No vengas hablándole mal. Ven con mansedumbre. Controla eso que hay en ti. Porque quizás sí en ti está el querer decirle cosas y hablar mal. Pero debe ser controlado. Debes tener un temple de hierro. Es ese poder controlado. Somos como acero internamente. Voy a controlar para hablar adecuadamente a mi hermano. Eso es mansedumbre. Aunque en ocasiones uno tiene ganas de hacer la de Tyson, morder la oreja, no. Uno tiene que poner una sonrisa. Decir, hermano, porque te amo. Pedirle al Señor que te ayude a proceder y actuar adecuadamente. Comienza defendiendo la fe. ¿Quieres practicar la mansedumbre? Hazlo defendiendo la fe. Nos dicen las Escrituras, Pedro nos hace un llamado a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Todo aquel que demande del Evangelio, que demande de nuestra confianza, de nuestra esperanza, de nuestra verdad, entonces yo voy a responder. Pero ahora nos llama a hacerlo con mansedumbre y reverencia. Debes hacerlo, pero muéstrate manso, muéstrate como un cordero a la hora de hablar. Aunque eres un león internamente, aunque la fiera está despierta adentro, muéstrate como un cordero a la hora de defender el Evangelio. Dios nos ha llamado a defender la fe, pero no violentamente ni con orgullo. Dios nos ha llamado a defender su palabra y su causa, pero no hiriendo y destruyendo a aquellos que tienen la misma dignidad que nosotros como personas. Así que, si queremos heredar la tierra, si queremos heredar la bendición de Dios presente y futura, entonces comencemos a aprender lo que es la mansedumbre y a vivirla. En primer lugar, el rey nos dice, sé un súbdito manso. En segundo lugar, el rey nos dice, si pones el poder bajo control, entonces yo le doy la tierra. Versículo 5, volvemos a leer, allí de Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta promesa es una promesa de Dios, hermano. Dios promete a estas personas grandes, a estas personas felices, dichosas, que tienen el poder bajo control y no actúan como el mundo les impulsa a actuar, tienen bendición de Dios. Él dice, tú vas a tener una promesa, tú tienes una promesa, y es una heredad que yo tengo para ti. El Señor promete que aquellos mansos no se van a quedar con las manos vacías. No te preocupes, tú no eres una alfombra, tú no eres un trapo de piso. El Señor dice, ¿vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. ¿Vas a padecer? Sí. Pero tú no te vas a quedar con las manos vacías. Yo tengo una recompensa para ti. Y esta idea de tener la tierra por heredad viene del Salmo 37:11, no lo buscamos, que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este Salmo 37 nos hace un contraste entre los impíos y entre los justos. ¿Quiénes van a heredar la tierra? ¿Quiénes van a poder habitar en esa Canaán? ¿Quiénes van a poder tener todas esas bendiciones? Bien,
Los impíos no heredarán nada, pero los justos, los mansos, van a heredar la tierra. Así que en primer lugar el término tierra se refiere a este lugar también, a este planeta en que vivimos con la porción de tierra. El Señor va a bendecirte en esta tierra a través de tu mansedumbre. Ojo, no quiero sonar con este evangelio de prosperidad. No hablo de eso. No hablo de que el Señor te va a dar una casa, el Señor te va a dar dinero. No estoy hablando de eso. El Señor te va a bendecir en esta tierra. Sí, te va a bendecir. Pero te puede bendecir de diferentes maneras. Los que son de Cristo van a poder disfrutar de las bendiciones que Él nos provee. Tal es así que cuando Jesucristo hablaba con sus discípulos, Pedro dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo en tu nombre. Nosotros hemos dejado nuestra familia, nuestras casas, nuestros lugares, nuestros hogares. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba en esta vida 100 veces más. Y en la vida venidera, la vida eterna. En esta vida, 100 veces más. El Señor te va a bendecir por tu mansedumbre. Te va a dar una heredad terrenal y te va a dar una heredad futura en el cielo. La bienaventuranza principal justamente está en la presencia del Señor. Pedro dijo: pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, donde allí no mora la injusticia. Eso es lo que estamos aguardando, esa mayor bendición de estar en la presencia de Dios. También Juan en el libro de Apocalipsis dijo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existía. Y allí andan los santos, a la luz de esa justicia, donde no hay sufrimiento, donde Dios enjuga las lágrimas, donde moramos eternamente con Él. A los mansos, a los que tienen apariencia de ovejas, pero por dentro son leones, a aquellos que tienen el poder bajo control y no actúan conforme a sus impulsos, Dios los premia con esa heredad. Heredad presente y heredad futura. 4 aplicaciones y finalizamos. 4 aplicaciones. En primer lugar, el manso no lucha contra la voluntad de Dios. Aplica esto en tu vida. ¿Vas a ser manso? ¿Vas a procurar caminar y seguir lo que el Señor manda? El manso no lucha contra la voluntad de Dios. El manso recibe la palabra implantada por mansedumbre. No reniega la voluntad de Dios. No se resiste a la voluntad de Dios. No se queja de Dios. Comienza por eso. En segundo lugar, la verdadera mansedumbre bíblica es más que simplemente dejar de entronizarse en uno mismo. Muchas veces estamos sentados nosotros en la silla del trono, en nuestro corazón. Nosotros somos los que gobernamos y los que decimos cómo vamos a actuar, proceder, hablar. Es más que eso, es dejarle el trono de nuestro corazón al Señor Jesucristo, que Él ocupe el lugar que corresponde. Jesús dijo: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si el Señor Jesucristo nos deja ese ejemplo, nosotros debemos seguirlo. No estamos para seguir nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Déjale el lugar a Cristo. Un hombre o una mujer verdaderamente mansos ya no buscan lo que quieren, sino la voluntad de Dios, tal como se revela en las Escrituras. En tercer lugar, el manso de corazón
no se enfrenta a las demás personas como si fueran enemigos. Una persona mansa no se anda asomando por la ventanilla y diciendo, ¡ah, dale, apurate! Y diciendo todo tipo de cosas. No nos paramos en la cola o en una fila de algún lugar y nos ponemos a discutir y a pelear con la gente. Ojo, en muchas ocasiones no soy el mejor ejemplo. Estoy aprendiendo mansedumbre. Estoy dejando que el Señor dome mi vida y mi carácter. Pero de igual manera debemos hacerlo cada uno de nosotros y aprender que no debemos responder de la misma manera que ellos. Porque ellos fueron creados a la misma imagen que nuestro Señor Jesucristo. Y la lucha que tenemos no es contra ellos. La lucha que tenemos es contra el diablo y la muerte de maldad. El diablo es el que quiere que nosotros actuemos de esa manera. Así que un manso no va a estar peleándose con la gente en la calle. Y en cuarto lugar, deja que Dios sea tu domador. Deja que Dios te domestique. Que domestique tu carácter por medio del Espíritu Santo en ti. Deja que el Señor haga su obra en tu vida. Que ese fruto se produzca en ti, que el carácter de Cristo se manifieste en ti y que nosotros podamos vivir lógicamente como el Señor nos manda. Dejemos que Dios lo haga en nuestra vida. Recuerda que al igual que Jesús, los creyentes debemos tener apariencia de ovejas, pero fortaleza de figuera. Vamos a ser fuertes espiritualmente. Vamos a ser fuertes internamente. Vamos a tener un buen temple. Nos vamos a mostrar como ovejas frente al mundo. Así es como el Señor quiere. Ten el poder bajo control. No dejes que el poder te controle y te domine a ti, como lo hace el mundo. ¿Saben por qué hay tantos asesinatos, tantos homicidios? No pueden controlar, no tienen dentro. Y por eso es que salimos y ante cualquier cosa se golpean, ante cualquier cosa se matan. Por eso es que hacen lo que hacen. Pero nosotros no somos como ellos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás actuando? Así vino Jesucristo, mostrándose como manso, siendo manso y moviéndonos a nosotros en la mansedumbre. Vamos a ver. Amado Dios, doy gracias, Señor, por este lineamiento, Señor, que debe regir nuestras vidas. Señor, muchas veces estamos enfocándonos en montones de cosas que a veces no tienen tanto valor y tanto sentido como esto. Queremos hacer esto, aquello, lo otro, pero en verdad no mostramos tu apariencia, Señor. Ayúdanos a ser pobres de espíritu, reconocer nuestra necesidad, nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a llorar por nuestra condición, nuestro pecado y el del mundo. Ayúdanos, Señor, a replicar tu carácter de mansedumbre en nuestra vida. Guíanos en tu gracia. Equípanos, Señor. Ayúdanos a ser diferentes a este mundo. Con los ojos cerrados, quiero darles 2 minutos para que reflexionen. No se vayan como vinieron. Hablen con el Señor. Dile, Señor, soy un espíritu indomable. Así me considero. Pero sé que tú tienes el poder para hacerlo en mí. Sé que tú puedes, a través de tu Santo Espíritu en mi vida,
Señor, ayúdame a responder correctamente, ayúdame a controlar mi carácter, mi conducta, mi forma de hablar. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener un temple de hierro. Ayúdame a mostrarme como tú te mostrabas, Señor. Tener una apariencia de oveja. Tú no eras un tonto, Señor. Eras manso. Eras firme. Ayúdame a ser como tú. Amigo, si tú estás hoy aquí y no tienes a Cristo, si todavía no tienes a Jesús, tú necesitas hoy a Jesús en tu vida. Tú necesitas la salvación de tu alma. Tú necesitas en esta hora pedirle a Dios que te salve. Dios, líbrame de mis pecados. Líbrame de toda mi maldad. Perdóname. Ven a vivir en mí, ven a morar en mí. Ruégale a Dios, la salvación está en Él. Y Él comenzará esa obra de transformación en tu vida.